Diputado Cristiano Adames Navarro. Gracias, presidente. Distinguidos colegas, he escuchado detenidamente los planteamientos de los colegas diputados dirigidos al señor ministro de Economía, el señor Chapman. Y quisiéramos iniciar el planteamiento fundamentalmente en ánimo pues histórico de lo que significa para la democracia de cualquier país, el sistema de separación de los poderes. Y para los compañeros abogados, que aquí hay bastantes, recuerdo sin serlo que nace precisamente de la adecuación que hiciera una persona, que los abogados saben, Montesquieu, cuando había la transición entre lo que era el régimen monárquico al régimen democrático, en búsqueda de la disminución precisamente de lo que caracterizó a ese régimen monárquico, que era el absolutismo. Y por eso que escuchamos muy precisamente el sistema de pesos y contrapesos, que es una variable democrática que, por cierto, maneja perfectamente bien el Senado americano y la Cámara Baja, porque somos muy referentes a vigilar los modelos, ante todo, de una potencia como lo es los Estados Unidos de América en materia democrática. Por eso que yo entiendo, señor ministro, y por eso que invoco ese artículo de la Constitución en donde establece tres funciones o tres atribuciones de este órgano legislativo, que son estructurar la ley, la función administrativa y la fiscalización. Pero como siempre hay un precedente, los precedentes suelen ser positivos o suelen ser nefastos. Resulta ser que usted estableció el valor histórico de cuando esta Asamblea asumió el rol protagónico de ejercitarse en la función fiscalizadora y en la función de peso-contrapeso para poder que se verificara y se viabilizara la democracia en este país. Usted indica que fue en el 2001. Muchas cosas acontecieron antes del 2001, porque antes esta Asamblea, que era de legisladores, tenía la potestad y la atribución de poder incluir dentro de la realidad del presupuesto general del Estado las obras que los legisladores en su momento determinaban positivas para sus áreas y podía intervenir. Eso, en base a las reformas constitucionales, fue despejado. Y por esa razón, nuestra función, dentro de lo que contiene el ánimo del presupuesto, simplemente es aprobar o rechazar. A veces no hay el conocimiento pleno de los sectores hacia esta realidad y le otorgan a la Asamblea la supuesta facultad de modificar el presupuesto, lo cual no es cierto. Y le voy a decir por qué hay peso-contrapeso. Porque si no existiera el peso-contrapeso, ejemplo, los tres debates que esta Asamblea aplica por Constitución y por reglamento orgánico simplemente serían el sine qua non para que hubiera la perfección de la ley, el perfeccionamiento de la ley, y eso no es así.
Porque la ley sale de aquí y se dirige hacia el órgano ejecutivo. Y el ejecutivo establece la posibilidad de aprobarla y también de rechazarla por las condiciones que conocemos, ya sea por inexequibilidad de la presunta inconstitucionalidad de su articulado o por inconveniente. ¿Por qué se lo digo, señor ministro? Porque yo estuve en la asamblea anterior y recuerdo de cómo se gestó esa norma que constituyó el presupuesto general del Estado en la 418 del 29 de diciembre. ¿Qué fecha más paradójica? 29 de diciembre, a 2 días de culminar el año. Y que tradicionalmente aquí se ha provocado de que esos presupuestos y esas normas presupuestarias se ventilen al final de cada periodo, o sea, hasta el 31 de octubre. Pero este país sufrió la conmoción social de los eventos de ese momento con relación a la aprobación del proyecto minero aquí a finales de octubre, que convulsionaron al país. Y por esa razón entiendo que el Ejecutivo de ese entonces priorizó, no en el presupuesto general del Estado, sino en el proyecto de ley minero. Y vamos a sesiones extraordinarias para el presupuesto general. Yo no estoy hablando nada que ustedes no conozcan. Pero lo que hay que decir es que hasta la última semana de diciembre del año pasado, esta asamblea, las 2 últimas semanas, la Comisión de Presupuesto no sabía absolutamente cómo venía el presupuesto. Que escuchábamos por los medios televisivos que el presupuesto sufría una reducción de al menos 4.000 millones de balboas, producto de las exigencias del movimiento social que estaba en las calles y que verificaba esta instancia, pero aquí no se sabía. Porque el Ejecutivo, en su desánimo, y sabrá Dios si en su contrariedad de lo que acontecía en las calles y de lo que tuvo que hacer posterior aquí a la aprobación de la manera como se propició del proyecto minero, decía: no voy a consultar con nadie. Pero resulta ser que ese presupuesto es un presupuesto irresponsable. Es un presupuesto irresponsable porque el presupuesto no estimó de ninguna manera los ingresos y los gastos de este país, como debería haberlo hecho responsablemente un ministro como el ministro Alexander, que nosotros considerábamos que es el etalón de los chicos de Chicago y demás, de las normas supuestas de la potencia norteamericana en materia de administración pública, pero no era responsable. Y esa irresponsabilidad que nos lleva hasta los déficits fiscales que tenemos que abordar con responsabilidad fiscal, vaya la redundancia, aquí pasaron llevándose por calles principios que establece la misma norma presupuestaria que nosotros estábamos apoyando aquí, particularmente que son principios de la administración presupuestaria: la responsabilidad, la calidad del presupuesto, la responsabilidad fiscal, el sistema de sostenibilidad financiera. ¿Por qué yo lo digo? Usted dirá, bueno, este va a hablar ahora cosas que pasaron en su momento. Porque lo que aconteció con ese presupuesto de 30.000 millones de dólares, reducido 4.000 millones, era un presupuesto irresponsable. Porque propició la contención del consumo. Propició
que no se aguantara la demanda, porque el canal también venía de la mano con un problema del fenómeno del Niño y también reducía las utilidades netas que él estaba acostumbrado a dar al erario público. Yo creo en la fortaleza del equipo de presupuesto de la Asamblea. Al final, la historia le tocará juzgar si en realidad se efectuó el rol protagónico que debe hacer. Yo lo escuché, señor ministro, en una entrevista radial, creo que con el profesor Cabrera, posterior a los acontecimientos acaecidos post-minera. Y me quedó muy fijamente en la mente lo que usted aconteció cuando decía, oye, pero ¿cuál es el desánimo que tienen ustedes con referencia a la salida de la mina? ¿Cuál es la sobreabultación de las supuestas implicaciones económicas? Porque todo el mundo dice, no, eso impacta el 5% del Producto Interno Bruto y mínimo la catástrofe. Hoy tuviéramos en un tipo de escambray de un país subsahariano, no sé. Pero usted explicó de manera muy racional cómo en realidad se distribuía ese supuesto 5% de impacto al Producto Bruto, y sabiendo que la mayor cantidad de ese renglón se iba para afuera. Se iba para afuera del país y no quedaba aquí. ¿Por qué se lo digo? El diputado Camacho expresó que quedase en acta lo que usted manifestaba sobre la particular gestión de los diputados en este órgano legislativo, que vamos a llamarle nuevo periodo, para no decir nueva condición. Para no decir nueva condición, en donde existe una particular afinidad de la buena voluntad de todos, la buena voluntad. Y cuando yo hablo de buena voluntad, señor ministro y equipo que le acompaña, yo hablo de que aquí no es un problema de los nuevos o de los viejos simplemente, porque los nuevos pueden traer un material genético de expresión, de generación distinta, pero la naturaleza humana es capaz de transformarse así como lo hace la inteligencia emocional en cualquier año de la vida. ¿Por qué se lo digo? Porque cuando yo escucho respetuosamente al señor presidente de la República, donde dice, bueno, nosotros planteamos tal tope y planteamos tal cifra, tanto para emergencias como para traslado de partidas, nosotros lo hacemos para que no se produzcan las situaciones históricas que se han verificado en este órgano del legislativo. Yo le digo que este órgano, así como nosotros le estamos dispensando un voto de confianza al gobierno nacional, que tiene un precedente de un presupuesto mal evaluado, mal conjeturado, mal planteado, sobreabultado, y que por encima de todo se lo gastaron en los primeros 6 meses fundamentalmente. Entonces yo llamo a que en esta función de entereza que tiene este órgano legislativo, usted, señor ministro, fundamentalmente usted, sin conocerle, porque yo conocí a su padre, no a usted, pero me quedó fijo lo que usted dijo post-minera, porque aquí todos en los medios de comunicación mínimo se iban a hacer un harakiri virtual porque la mina significaba la muerte de todos. Y usted dijo esa expresión. Me llamó poderosamente la atención. Yo, como diputado por 3 periodos, le hago un planteamiento. Esta asamblea tiene que ser medida por sus hechos y por su conducencia. Así como lo hicieron los compañeros de la Comisión de Presupuesto, cuando plantean una alternativa que no es la planteada en el artículo 325, cuando dice que cualquier monto. Es como en la medicina, que yo soy médico, que me venga a decir que una clasificación de una patología es de cualquier categoría. Cuando yo me digo y abordo a un médico que me diga que es cualquier categoría, entonces yo estoy seguro de que el médico o no sabe o me quiere marear.
porque eso no existe. Y porque en realidad el histórico no es lo fundamental. Lo fundamental es decir, ¿qué realmente significa para una gestión pública que los traslados de partida vengan aquí por cualquier monto? ¿Qué significa eso? Eso significa ralentizar, dilatar, perpetuar los procesos de burocracia que no quiere el pueblo panameño. Y por eso que eso no puede volver a suceder más nunca en esta asamblea. Porque decían, oh, ok, es que la Asamblea Nacional en el gobierno del expresidente está cogobernando, pero es que no se puede cogobernar en un gobierno que no tiene ninguna acción política, que le acompaña una inercia del tamaño del sol. Entonces alguien tenía que suplir la deficiencia y la falencia de un gobierno que ahí están, más que la catástrofe económica, porque aquí algún día usted tendrá que venir y dilucidarnos bajo una presentación, que no sea una citación, señor ministro, no una citación, a decirnos lo que no nos dijo el ministro Héctor Alexander cuando entró el 2019 y que se lo reclamábamos antes de la pandemia. Díganos cómo recibieron el Estado. Díganos, denle los números, no somos economistas. Somos abogados, somos médicos, somos ingenieros, pero tenemos la capacidad hoy con la tecnología de... Gobierno, usted tiene la razón. Y yo lo insto para que se haga, porque cuando se hace a través de medios o a través de plataformas, resulta ser que comienza a generarse una percepción que no es productiva ni es positiva, porque no trae absolutamente ningún rédito. Y aquí hay 71 diputados que son los que tienen que ver el procedimiento para aprobar condiciones como un presupuesto 2024-2025, que yo entiendo que probablemente no tenga necesidad de tener una modificación a la ley, que son las normas presupuestarias, porque usted, en el ánimo de su desarrollo profesional técnico connotado en este país, lo va a hacer bien con su equipo, ¿o no? Porque si está mal, si alguien me trae a alguien de un médico que está mal, yo le voy a decir al paciente que no, vete para la casa porque el otro lo hizo mal. No, yo lo voy a hacer bien, si soy un profesional connotado. Entonces estoy plenamente convencido que esa es su oportunidad y usted no la dejará, porque cuando uno viene de la gestión privada suele ser decir, es que él no tiene experiencia en la gestión pública. Pero es que tiene experiencia en la gestión privada, en donde tú no puedes venir a echarle cuento a nadie. Y si eres malo de verdad y te sacan. Porque ahí hay una norma. El más bien de la empresa, ¿o no? Así es. Si usted la extrapola y la aplica a la gestión pública, estoy seguro, con los réditos y los conocimientos y los libros que ustedes han hecho, que nosotros podemos encaminar. No obstante, estamos en oposición, y si bien es cierto, hay un pacto de gobernabilidad, que ni siquiera es un pacto formal, porque es un pacto de intenciones, para pedirle al gobierno, bueno, hágalo bien, porque el pueblo nacional lo requiere. Ha sufrido demasiado, y no solamente de los vestigios y de los arrebatos del gobierno anterior, sino probablemente de 3 gobiernos sumados o 4, y que hoy con la potencialidad que usted expresa, puede ser que nosotros necesitemos la mina, no sé, puede ser, necesitemos los réditos que vengan posterior a la anexión del río Indio a la realidad del canal, para que pasen más barcos neopanamás y se ingrese adicionalmente 4.000 millones de dólares. ¿Para qué? No para que entren al cisne negro del presupuesto general del Estado, sino para que cuando salga el gobierno tenga la oportunidad de no estar escondido o de argumentar excusas de lo que responsablemente no hizo cuando el poder popular, que es el voto del pueblo panameño, le confirió su manifestación. Señor ministro, yo voy a
concluir manifestándole. Esta ley de norma presupuestaria que se anexa al presupuesto es una norma que yo no voy a taxativamente. Perdón, diputado Adames. Así. Para culminar, aquí se ha esbozado el criterio, en realidad yo no lo sé. Es como yo entrar a un cuarto oscuro con vendas a romper una piñata. En realidad, casi a ciegas. Yo sí quisiese que el señor ministro Chapman me pudiese contestar una pregunta antes de terminar mi intervención. Voy a esperar que la presidenta... Diputado, un breve receso. Iván, continúa entonces acá el segundo debate de este proyecto de ley que tiene que ver con modificaciones al artículos, ¿verdad?, por el cual se dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2024. Están haciendo uso de la palabra diputados con respecto, pues, a el tema que nos ocupa. Llamo a la sesión, continúe, diputado. Vamos a ver. Disculpe, presidenta, solamente que le iba a formular una pregunta al ministro Chapman. Ministro, así como el histórico del 2001, bueno, sí existía, pero no sabemos por qué existía. ¿Por qué se introdujo? Alguna razón tiene que tener. Es como reacción, una reacción desencadena otra reacción, una contradicción desencadena otra contradicción, un antagonismo desencadena otro antagonismo. Hay que verlo. En realidad, si esta asamblea le corresponde de $200.000 hasta los montos señalados fiscalizar, eso disminuiría la capacidad en un porcentaje apreciable de la actividad de la Comisión de Presupuesto y fundamentalmente no de la actividad, porque eso a mí no me preocupa la actividad, sino el rol fiscalizador. Yo estoy de acuerdo en darle un voto de confianza a usted, al gobierno, en el sentido de que en los meses que resultan, usted puedan dinamizar algo que comenzó mal hecho. Ese taburete le faltaba una pata, ni siquiera estaba cojo. Le faltaba una pata. Y en ese sentido, me gustaría que usted me contestase esa pregunta. Si hay algún rango estadístico que determine que si nosotros hacemos esto, se va a dejar de trabajar en este porcentaje, o que en el gobierno se produzca división de materia o fraccionamiento, porque entonces romperíamos ese rol protagónico que la Constitución de la República nos permite. Para responder el señor ministro de Economía y Finanzas. Honorable diputado, me honra con sus palabras y que haya escuchado mis entrevistas, lo aprecio. Sabiendo de que hay gente interesada en las cosas que uno puede aportar al país. Y los montos ya mencioné en la intervención anterior montos, y si me permite un complemento a eso, y en los montos mencioné los promedios, los rangos mínimo, máximo, la mediana, a lo largo de una serie de tiempo. Escuchándolo me dejó pensando, y es como diríamos una excelente pregunta porque hicimos la tarea y tenemos los números. Y también medimos el tiempo que toma, tratando de medir la eficacia, el tiempo que toma tramitar, administrar un traslado. Si solo lo hiciese, bueno, realmente hoy en día lo hacen ambos porque la facultad es de 0. Hoy en día el tiempo promedio que toma en el Ministerio de Economía y Finanzas, dependiendo de la complejidad del traslado,
está típicamente, el mínimo del tiempo en promedio ha sido 3 y el máximo ha sido 6 días, cuando en la Asamblea es más del doble. En algunos casos toma mínimo una semana y en otros hemos encontrado algunos trámites que toman más de 15 días. Y hay muchos otros traslados a veces resultan ser con situaciones apremiantes que reclaman los ciudadanos de un Estado que incluye al órgano ejecutivo y al órgano legislativo para que realicemos nuestras funciones y que ejecutemos lo que se espera, lo que esperan los ciudadanos del Estado panameño. O sea que no solamente lo vemos en montos, sino en tiempos también, que obviamente es un costo importante. O sea que es algo que yo agrego en el debate para tomar en consideración. No sé si se me quedaba algo más, diputado. Muchas gracias. Continúe, diputado. A propósito de cualquier gobierno y que vaya de la mano de la responsabilidad tanto del mismo gobierno como del órgano más político que tenga cualquier gobierno, que es la Asamblea Nacional, así como existe el Senado y la Cámara Baja, que es producir lo que necesitamos, reactivar la economía post pandemia, porque dicen, no, la pandemia, no, sí, post pandemia, en un país con gran desfavorecencia geográfica, de conectividad, todo lo que queramos, y con desarrollo del sector turístico, desarrollo del sector primario, para que sea agroindustrial. Entonces, ese es el voto de confianza, para que cuando volvamos a verificar la evaluación del presupuesto próximo, realmente, no solamente lo veamos, sino que en la norma presupuestaria usted plantee situaciones que sean realmente colegibles con esa responsabilidad. Porque no vamos a decir, bueno, va a ser X, medio millón, va a ser 1 millón, va a ser 2 millones por 5 años. Entonces eso diría como hay algunas cosas que se han tirado al público. Yo hago una licitación para prevenir la escasez de medicamentos. Eso es algo absolutamente nulo desde el punto de vista de administración pública. O sea, tú vas a hacer una licitación para prevenir la escasez, eso es decir, tú no quieres trabajar. Así que, gracias al ministro y a su equipo, yo creo que hay que dar un voto de confianza en los últimos. El monto, yo creo que debemos ponernos de acuerdo para dar ese voto de confianza por los meses que restan y que usted, con el Ejecutivo, decida prontamente presentarnos a nosotros la realidad de lo que ustedes han encontrado como administración nueva, para que nosotros, en base a esos datos, podamos tomar decisiones claras, políticas y responsables. Gracias, señora presidenta. Gracias.